Audiolibro, el número 7 y el cumplimiento de los tiempos. Por Milko Baute. Escrito y publicado en el año 2019. Prefacio. El propósito de este libro no es tanto explicar la esencia de la numerología en la Biblia, ni del misticismo detrás de ese concepto, sino que a través de una breve explicación y las referencias que me apoyo, llegar a la conclusión con el capítulo de cierre, el cual tiene por nombre precisamente el título de este libro, como el 7 es un número importante para Dios, se destaca desde la creación, desde el principio hasta el final de los tiempos, desde Génesis hasta el Apocalipsis, y especialmente en esos dos libros, donde las profecías indican que en el año 7000 comenzará una nueva era con el reinado del Mesías por 1000 años, para luego Dios crear cielo nuevo y tierra nueva como señala Apocalipsis 21. Espero que disfrute la lectura de este pequeño libro de bolsillo, con la información que le brindamos, las referencias tomadas de otros analistas y conocedores del tema, para concluir en la revelación que tuve y la conclusión del análisis de los tiempos vividos, especialmente los que se refieren al momento que estamos viviendo, donde se prepara ya el camino para el anticristo, desde siglos atrás, con todos los eventos históricos que han ocurrido y que sin dudas nos llevan al cumplimiento de las Escrituras. Alerta, el Señor viene pronto, está cerca, a las puertas. ¿Estás preparado? Significado de los números en la Biblia. ¿Qué significado tienen los números en la Biblia? ¿Tiene la numerología apoyo bíblico? En la mayoría de los casos, los números que aparecen en la Biblia no tienen un significado especial, pero a veces sí. Por lo general, el contexto nos ayuda a determinar si cierto número tiene un valor simbólico. Veamos los siguientes ejemplos. 1. Respecto a sus discípulos, Jesús le pidió a Dios, que todos ellos sean uno, así como tú, Padre, estás en unión conmigo y yo estoy en unión contigo, Juan 17:21, Mateo 19:6. Así pues, el número 1 puede representar unidad. 2. De acuerdo con la ley que Dios le dio al antiguo Israel, se requerían 2 testigos para confirmar la veracidad de un asunto, Deuteronomio 17:6. De manera similar, la repetición de una visión o una declaración confirmaba su validez y seguridad. Por ejemplo, cuando José le interpretó al faraón un sueño profético, le dijo, el haber soñado el faraón 2 veces indica que Dios confirma su palabra, Génesis 41 horas y 32 minutos, la Biblia de nuestro pueblo. Y la expresión 2 cuernos, que la Biblia utiliza en algunas profecías, suele representar a una potencia política compuesta por 2 aliados, como el imperio de los medos y los persas de la profecía de Daniel. Daniel 8, 20, 21, Apocalipsis 13:11. 3. Así como el testimonio de 3 testigos servía para probar rotundamente la veracidad de algo, una declaración hecha 3 veces servía para enfatizar o dejar claro un asunto, Ezequiel 21:27, Hechos 10, 9-16, Revelación 4:8, 8:13. 4. Este número puede representar plenitud y simetría, como la del cuadrado. Cuando la Biblia habla de los 4 vientos de destrucción que proceden de los 4 ángulos de la tierra, se refiere a una destrucción plena y total, Revelación 7:1, 21-16, Isaías 11:12. 6. Debido a que este es el número que antecede al 7, el cual a menudo significa plenitud, el 6 representa algo incompleto o imperfecto y suele estar vinculado a los enemigos de Dios, 1 Crónicas 26, Daniel 3:1, Revelación 13:18. 7. El número 7 comunica la idea de perfección y plenitud. Por ejemplo, Dios ordenó a los israelitas que marcharan alrededor de la ciudad de Jericó 7 días seguidos y que en el 7º día le dieran 7 vueltas, Josué 6:15. En la Biblia se usa este número en muchos casos parecidos, Levítico 4:6, 25, 8, 26 horas y 18 minutos, Salmo 119, 164, Revelación 1:20, 13:1, 17:10. Cuando Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces tenía que perdonar a alguien, éste le contestó, no te digo, hasta 7 veces, sino, hasta 77 veces. Así, con la repetición del 7, recalcó la idea de que había que perdonar indefinidamente, o sin límite, Mateo 18:21, 22. 10. Este número puede referirse a la totalidad o el conjunto completo de algo, Éxodo 34 horas y 28 minutos, Lucas 19:13,
Revelación 2:10. 12. El 12 suele representar una estructura u organización completa y constituida divinamente. Por ejemplo, en la visión de los cielos que contempló el apóstol Juan había una ciudad con 12 piedras de fundamento, y sobre ellas los 12 nombres de los 12 apóstoles, Revelación 21:14, Génesis 49 horas y 28 minutos. Los múltiplos de 12 pueden transmitir una idea similar, Revelación 4:4, 7, 4-8. 40. A veces, el número 40 guardaba relación con los periodos de sentencias y castigos, Génesis 7:4, Ezequiel 29 horas y 11 minutos, 12. La numerología y la gematría. El significado simbólico que la Biblia da a los números no tiene nada que ver con la numerología, que consiste en atribuir un sentido misterioso o místico a determinados números, combinaciones de números y totales. Por ejemplo, los cabalistas judíos analizan las escrituras hebreas de la Biblia valiéndose de un tipo de numerología, la gematría, que asigna un equivalente numérico a cada letra. Mediante ella, tratan de encontrar un código secreto en las escrituras. Cabe señalar que, a fin de cuentas, la numerología es una forma de adivinación, una práctica que Dios condena por completo, Deuteronomio 18, 10-12. El número 7 en la Biblia. Por Christian Chan. El 7 se menciona 737 veces en la Biblia. 7 veces, es mencionado 6 veces, el séptimo se encuentra 119 veces. Cierto día, Pedro vino a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Para Pedro, perdonar hasta 7 veces ya era alcanzar el máximo de su espiritualidad. Él quedó sin duda impresionado por el mandamiento del Señor en el monte, sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Mateo 5:48. Probablemente, en la mente de Pedro perdonar 7 veces significaba alcanzar la perfección. Nuestro Señor lo sorprendió con la respuesta, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, Mateo 18:22. Es la perfección sobre la perfección. 7 es el número de la perfección, generalmente con un énfasis espiritual. En Hebreos, la palabra 7 es Sheva. Viene de la raíz, saba, lleno o satisfecho, tener suficiente. Por lo tanto, el significado de la palabra 7 es denominado por esta raíz, pues, en el séptimo día, Dios descansó del trabajo de la creación. Estaba pleno y completo, bueno y perfecto. Nada podía agregarse o quitarse de él sin perjudicarlo. 7 veces Dios hizo el comentario sobre sus obras, es bueno. Él estaba satisfecho y entonces descansó. El 7, por lo tanto, sella con perfección y cabalidad aquello en relación a lo cual es usado. El primer patrón de una vida completa después de la caída del hombre fue dado en Génesis 5:24, caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó con Dios. Enoc era el séptimo desde Adán y el primer hombre que no experimentó la muerte. El segundo hombre después de Adán que caminó con Dios fue Noé, Génesis 6:9. Noé llevó los animales limpios para el arca de 7 en 7, Génesis 7:2. 7 días después que Noé entrara en el arca, vino el diluvio, Génesis 7, 9-10. El arca descansó el séptimo mes sobre las montañas del monte Ararat, Génesis 8:4. El esclavo hebreo debería servir durante 6 años, que era el límite legal, Éxodo 21:2. El amor hizo que Jacob deseara servir a su tío Labán durante 7 años por Raquel. Solamente el amor puede ir más allá del límite legal y puede abarcar la extensión total de tiempo para servir. Génesis 29 horas y 20 minutos. Después de la Pascua, el pueblo de Israel debería comer panes sin levadura durante 7 días. Deberían quitar la levadura de sus casas. No deberían tocar levadura, desde el primer día hasta el séptimo, Éxodo 12:15. Aquí, es claro, es destacada para nosotros la santidad implícita en todo esto. La levadura significa corrupción y real separación de Dios. Después de haber sido salvados, nosotros debemos vivir apartados de la levadura nuestros 7 días, que representan nuestra vida entera. El candelero de oro del tabernáculo tenía 6 brazos que salían de un soporte central, sumando un total de 7,
dando énfasis y en armonía con el hecho de que la luz era la luz del pueblo de Dios en el mundo, pero que su fuente era divina. En correspondencia con los 7 brazos fueron hechas también 7 lámparas. Éxodo 25 horas y 32 minutos, 37. Antes que Aarón y sus hijos dieran inicio a su servicio sacerdotal, ellos fueron consagrados durante 7 días, Levítico 8, 31, 36. El hijo de Aarón que tomara su lugar como sacerdote debería colocarse las vestiduras sagradas de Aarón por 7 días. Éxodo 29, 2, 30. Estas son descripciones de una vida completamente consagrada al servicio del Señor. En el día de la expiación, el sumo sacerdote esparcía la sangre del becerro sobre el propiciatorio, y 7 veces delante del propiciatorio, Levítico 16, 14. Esto retrata la perfección de la obra redentora de Cristo. Por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, Hebreos 9:12. Había 7 días de fiesta de nuestro Señor, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, la expiación, las trompetas y los tabernáculos, Levítico 23, 1, 44. Aquí hay un tipo perfecto de Cristo como nuestro deleite, nuestra alegría y nuestro descanso. Cuando Israel tomó la ciudad de Jericó, Dios les ordenó que marchasen alrededor de la ciudad 7 veces. Entonces, en el 7º día, cuando ya habían marchado 7 veces alrededor de ella, completaron su marcha de fe. Esta marcha fue completada con los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuero de carnero delante del arca, Josué 6, 1, 12. A Salomón le tomó 7 años construir el templo de Dios, Reyes 6, 38. Salomón y todo el pueblo dedicaron la casa de Dios. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días. Segunda Crónicas 7:8, y, habían hecho la dedicación del altar en 7 días, 2 Crónicas 7:9. 2 milagros de Eliseo fueron sellados con el número 7, el niño que él resucitó de la muerte estornudó 7 veces antes de abrir los ojos, 2 Reyes 4:35. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, se zambulló 7 veces en el Jordán, antes de ser sanado de la lepra, 2 Reyes 5:14. La sabiduría del libro de Proverbios es personificada y siempre habla de Cristo. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, 9:1. No son solamente las 7 columnas que son configuradas en la roca eterna, en ellas se encuentran también 7 ojos, según Zacarías 3:9. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra, Zacarías 4:10, los 7 ojos en la piedra que está en Sión hablan de la perfecta inteligencia de Dios. Ellos deben alegrarse cuando ven la plomada en la mano de Zorobabel, o sea, la casa de la habitación del Señor enteramente terminada. Tener 7 hijos tipifica una bendición en toda su medida, aunque, como nos recuerda Jeremías, el costo sea el más alto de todos para la madre, languideció la que dio a luz 7, se llenó de dolor su alma, su sol se puso siendo aún de día. Jeremías 15:9. ¿No es un cuadro de nuestro Señor en la cruz? A fin de llevar muchos hijos a la gloria, Hebreos 2:10, Él expiró en la cruz y el sol se oscureció al mediodía. Bebió también la copa amarga para que la copa de la bendición se derramase sobre nosotros. Fue maldecido y muerto sobre el madero para que fuésemos bendecidos con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, Efesios 1:3. En Daniel 9 leemos que están determinadas 70 semanas sobre el pueblo y la ciudad de Dios. El enfoque de este programa determinado está en el fin de 70 a 1x7 cuando se quitará la vida al Mesías, Daniel 9:26. En relación al pueblo y al testimonio de Dios, Cristo y Él, crucificado, debe estar al frente. El candelero en la visión de Zacarías tenía 7 brazos para 7 lámparas o 7 brazos para cada una de las 7 lámparas en medio de 2 olivos. Qué abundante suministro del Espíritu Santo en esta figura para sustentar el testimonio del Señor. Esta es una de las mejores ilustraciones para el famoso verso, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, Zacarías 4:6. 7 fueron los nombres mencionados en los títulos como autores de los salmos: David, los hijos de Coré, Asaf, Emán Esraíta, Etán Esraíta,
Moisés y Salomón. Hay 7 hombres de Dios, así llamados en el Antiguo Testamento: Moisés, Deuteronomio 12:22, David, 2 Crónicas 8:14, Samuel, 1 Samuel 9:6, Semaías, 1 Reyes 12:22, Eliseo, 2 Reyes 4:7, Elías, Igdalías, Jeremías 35:4. Y uno en el Nuevo Testamento, Timoteo, completando 8. Hay 7 cosas débiles en Jueces, utilizadas por Dios como instrumentos de liberación, que marcan y sellan la perfección espiritual de su obra. 1. Un hombre zurdo, 3:21, Ahod, libertando de la opresión de Moab. 2. Una aguijada de bueyes, 3:31, en la mano de Samgar, libertando a Israel de los filisteos. 3. Una mujer, 4:4. 4. Una estaca de tienda en la mano de Jael, libertando de Jabín, rey de Canaán. 4:21. 5. Un pedazo de una rueda de molino, 9:53, libertando al pueblo de la usurpación de Abimelech. 6. Los cántaros y las trompetas de los 300 hombres de Gedeón, 7:20, libertando de los ejércitos de Madián. 7. Una quijada de asno, 15:16, con la cual Sansón libertó a Israel de los filisteos. Dios de hecho escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, 1 Corintios 1:27, a fin de que nadie se jacte en su presencia, 1 Corintios 1:29. 7 peticiones constan en la oración del Señor, 3 referentes al cielo, con la palabra, tú, 4 referentes a la tierra con la palabra, nuestro, nuestros, haz. En Mateo 13, hay 7 parábolas del reino. 7 fueron las palabras de Jesús en la cruz, oro del Gólgota. Gólgota es el foco de la revelación, de la historia y de la experiencia. Dios hizo allí lo mejor y el hombre lo peor. Todo en el Calvario es significativo, pero de manera especial las 7 palabras del Salvador, habladas de lo más profundo de su sufrimiento vicario, lo interpretaron para la humanidad. Él habló 7 veces, una completa interpretación. Ninguna palabra de más, ni una de menos. 7 son los dones en Romanos 12, 6-8, 7 las unidades en Efesios 4, 4-6, 7 las características de la sabiduría, Santiago 3:17, 7 las mejores cosas en Hebreos, pacto, 7:22, promesas, 8:6, bienes, 10:34, esperanza, 7:19, sacrificios, 9:23, patria, 11:14, y ciudad, 11:16, 7 gracias en 2 Pedro 1. 5-7, 7 pasos en la humillación de Jesús y 7 en su exaltación en Filipenses 2. 7 hombres de buena reputación fueron escogidos para administrar la benevolencia de la Iglesia en Hechos 6, 1-7. El libro de la vida se menciona 7 veces en la Biblia. El libro de Apocalipsis es un libro de 7. El 7 es usado 54 veces en este libro. Tenemos 7 iglesias, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 espíritus de Dios, 7 sellos, 7 ojos, 7 ángeles, 7 trompetas, 7 truenos, 7 cabezas, 7 últimas plagas, 7 bandejas de oro, 7 montañas, 7 reyes, etc. Apocalipsis, significado del número 7. El Apocalipsis es un libro lleno de símbolos y alegorías, pero desde el primer momento hasta el final hay un número que parece impregnarlo todo constantemente, es el número 7. Este número es una de las claves necesarias para descifrar sus mensajes. En este artículo nos vamos a centrar en lo que el 7 significaba para los pueblos de la antigüedad, para los judíos, y más en concreto, el papel que juega en las narraciones del libro del Apocalipsis. El número 7 en la antigüedad. El número 7 era un número sagrado no solo para los hebreos, sino para muchos otros pueblos de la antigüedad, y como tal lo es también para los cristianos. 7 es el número de Dios, y por tanto 7 es también el número de la perfección, el poder y lo sagrado. También 7 es el número de la totalidad, del todo. Por eso 7 son los pecados capitales y 7 las virtudes que los contrarrestan, 4 cardinales más 3, teologales. 7 los dones del Espíritu Santo. 7 son los espíritus de Dios, no 7 entidades sino 7 atributos, y de ahí que la famosa menorá, el candelabro de los 7 brazos, tenga, por orden de Dios 7 brazos con 7 llamas siempre encendidas,
representando los 7 espíritus de Dios, tal como menciona también Juan al principio del Apocalipsis, cuya primera visión es la de Cristo rodeado de 7 candelabros, que simbolizan la menora. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. Isaías 11:2. Escribe en un libro lo que ahora vas a ver, y mándalo a las 7 iglesias, a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a la Odisea. Me di la vuelta para ver de quién era esa voz que me hablaba, y vi 7 candelabros de oro, y en medio de ellos, a alguien semejante a un hijo de hombre, revestido de una larga túnica que estaba ceñida a su pecho con una faja de oro. Apocalipsis 1, 11-13, candelabro de 7 brazos. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante de él ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 4:5. Cuando los griegos quisieron elegir las más grandes maravillas del mundo eligieron 7, porque así se representaba el sumum, lo más valioso de la totalidad. Cuando en Mesopotamia dividieron el tiempo en semanas las hicieron con 7 días, y también en 7 días, incluido el descanso, creó Dios el mundo. También todos los mares del mundo se clasificaron en 7. En 7 partes dividieron los griegos la tierra seca y los judíos, y Dante, nos hablan de los 7 niveles del cielo, de ahí la expresión de estar en el 7º cielo. También se dividieron las artes liberales en 7. Y cuando Jesús nos quiso decir que había que perdonar no una vez ni dos, sino siempre, la totalidad y la perfección, lo expresó utilizando una expresión que todo el mundo entendió perfectamente, no 7, sino 70 veces 7. Y esto solo por dar algunos ejemplos de cosas que todavía mantienen su actualidad. Por lo tanto, no es de extrañar que, para los antiguos, el número 7 confiriera un halo de sacralidad o de totalidad o perfección a todo cuanto tocara. Nosotros vamos a trabajar en concreto con un pasaje del Apocalipsis, así que miremos ahora el papel del número 7 en este libro. El número 7 en el Apocalipsis. Como ya comentamos, Jesús se le aparece a Juan rodeado de 7 candelabros, y le ordena que escriba un libro, el Apocalipsis, y se lo envía a las 7 iglesias de Asia, que no son las únicas iglesias que hay, ni siquiera las 7 más importantes, pero son utilizadas como 7 prototipos en donde todas las iglesias locales que existen se pueden ver reflejadas. Las 7 iglesias en realidad representan a todas las iglesias, toda la cristiandad. Aquí iglesia se usa con el significado de comunidad de cristianos de una ciudad y su área de influencia. Por lo tanto, Jesús le está diciendo a Juan que escriba esas revelaciones en un libro para entregárselo a 7 iglesias locales en representación de toda la iglesia universal. A continuación, Dios mismo escribe 7 cartas que entrega a los 7 ángeles de las 7 iglesias. Recordemos que en el momento en que Juan tiene estas visiones la iglesia está siendo perseguida por los romanos y el número de mártires se multiplica. Los cristianos se preguntan por qué Dios no les protege, por qué no hace algo, por qué parece que el mal esté venciendo al bien. ¿Acaso no había muerto Jesús para vencer al mal? Preguntas que aún hoy no han perdido actualidad. La respuesta de Dios es esta serie de visiones para que Juan se lo transmita a la iglesia. El mensaje del libro es que, si el pueblo de Dios resiste y persevera en su fe sin responder con violencia, la iglesia triunfará sobre sus perseguidores, aunque en esos momentos la iglesia fuera aún una pequeña comunidad de gente indefensa atacada por el imperio más poderoso de la historia. Por supuesto, como hoy sabemos, esos planes de Dios se cumplieron, la iglesia resistió y llegó a vencer y sobrevivir a Roma. Igualmente se seguirán cumpliendo en el futuro, cada vez que la iglesia sea amenazada. Pero en esos momentos tal desenlace no parecía ni mucho menos el más probable, así que muchos cristianos empezaron a desesperar. Por eso, tras las 7 cartas, en las que Dios hace un repaso de lo bueno y lo malo de cada iglesia, se pasa a la escena central de nuestra historia, la visión del trono de Dios. Los ángeles y los santos del cielo están adorando a Dios. En otra escena posterior veremos que también se unen a esa adoración las oraciones que suben desde la tierra, pero también vemos las súplicas e incluso las quejas de los mártires clamando justicia. La respuesta de Dios está en un libro en el que están escritos sus planes para el mundo. Los 7 sellos. Es de esperar que estos planes supondrán la salvación de su pueblo, pero hay un grave problema:
el libro está sellado, como no, con 7 sellos, o sea, total y absolutamente sellado, imposible de abrir. Después vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Apocalipsis 5:1. Los libros de la época eran largos pliegos de papiros enrollados, para leerlos se iban desenrollando por un extremo y enrollando por el otro. Del mismo formato eran las cartas, que se escribían en un pergamino, se enrollaban, y se ataban con un cordel para transportarlas a su destinatario. Ya desde el año 400 a.C. los mesopotámicos idean una manera de sellar estos escritos de modo que se pudiera asegurar la autenticidad del emisor y la confidencialidad. El emisor tenía un sello o cilindro grabado con el que hacía una marca en un trozo de arcilla sujeto al cordel que cerraba la carta o el libro. Ese grabado era la prueba de que el escrito procedía de tal persona y no de otra. Cuando el destinatario recibía el rollo de pergamino, no solo podía estar seguro de quién se lo había enviado, sino que podía estar seguro de que nadie había abierto el mensaje, a menos que el sello estuviera roto. Si un mensaje importante llegaba con el sello roto, las consecuencias podían ser terribles, incluida la muerte para el responsable, que a falta de más datos sería el mensajero, bien por haberlo abierto o bien por no haberlo custodiado adecuadamente. En este contexto es como podemos entender el significado del libro de 7 sellos que aparece junto al trono de Dios. Los sellos aseguran por un lado que ese libro no sea conocido hasta que llegue el momento adecuado, y por otro lado son la garantía de su autenticidad, pues tienen el sello de Dios grabado en ellos. Por tanto, Dios tiene un libro escrito con sus planes para la humanidad, pero solo puede abrirlo aquel que está autorizado. Y aquí es cuando empieza el primer drama del Apocalipsis, pues todos están deseando que ese libro se abra y se cumplan esos planes, pero falta la persona adecuada para ello. Después vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba en alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de romper sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de ella, era capaz de abrir el libro ni de leerlo. Y yo me puse a llorar porque nadie era digno de abrir el libro ni de leerlo. Apocalipsis 5, 1, 4. Toda la historia narrada en el Apocalipsis no es otra cosa que la revelación del contenido de ese libro sellado, por eso el libro del Apocalipsis es también conocido como las revelaciones de San Juan, tal como el propio libro nos dice al principio, revelación de Jesucristo, que le fue confiada por Dios para enseñar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto, Apocalipsis 1:1. Pero sin nadie que lo abra, o sea, que cumpla esos planes de Dios, la historia de salvación no puede cumplirse, de ahí la tragedia. Y entonces, ante la desesperación de Juan, aparece aquel capaz de cumplir esos planes y llevar a cabo los planes de Dios para la humanidad. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David, y él abrirá el libro y sus 7 sellos. Entonces vi un cordero que parecía haber sido inmolado, estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes, en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. El cordero vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Versos 5 al 7. Al igual que en todas las figuras monstruosas que veremos desfilar por el libro, este cordero de 7 cuernos y 7 ojos es solo un símbolo. En las narraciones apocalípticas de la Biblia los cuernos simbolizan el poder, la realeza, y los ojos el conocimiento. Jesús es el Cordero de Dios, tal como nos dijo Juan el Bautista, porque al igual que los corderos sacrificados a Yahvé, Él murió por nuestros pecados, vi un cordero que parecía haber sido inmolado. Nos explica el libro que los 7 cuernos y 7 ojos del cordero, que representan el poder y la omnisciencia divina, son los 7 espíritus de Dios, o sea, Dios mismo, enviado a toda la tierra, no solo al pueblo judío. Es este Cordero, el Dios hecho hombre, el que con su sacrificio se hizo digno de abrir el libro, o sea, Jesús es la manera en la que Dios quiso entrar en la historia de la humanidad y salvarla desde dentro, y no agitando una varita mágica desde las alturas. Y a continuación el Cordero romperá los 6 primeros sellos, y con cada uno de ellos un desastre se desencadena. Pero el sello número 7 es el que permite, al fin,
desenrollar el libro y leerlo, y entonces se desatan otros acontecimientos divididos también en 7 fases, como son las 7 trompetas que 7 ángeles irán haciendo sonar, provocando sobre la tierra todo tipo de catástrofes naturales y humanas que asolarán al mundo en castigo de sus males. Y cuando el Cordero abrió el 7º sello, se produjo en el cielo un silencio, que duró alrededor de media hora. Enseguida, vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y ellos recibieron 7 trompetas. Apocalipsis 8, 1, 2. También tenemos luego los otros 7 ángeles que irán sucesivamente derramando sobre la tierra los 7 cálices, que simbolizan lo mismo que las 7 trompetas. El antisiete. A través de toda la historia tenemos omnipresente al número 7, que simboliza lo sagrado, la totalidad, el poder, pero que también se utiliza para simbolizar su opuesto, como el 7 y el -7. De esa manera el libro nos presenta a Satanás bajo la figura de un dragón de 7 cabezas. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cabeza tenía una diadema, el enorme dragón, la antigua serpiente, llamada Diablo o Satanás, y el seductor del mundo entero, Apocalipsis 12, 3 y 9. Pero después del dragón nos aparece una bestia que surge del mar, símbolo bíblico del mal, y también tiene 7 cabezas, pues trabaja para Satanás. Entonces vi que emergía del mar una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno tenía una diadema, y sobre sus cabezas había leyendas con nombres blasfemos. Parecía una pantera, pero tenía las patas como las de un oso y la boca como la de un león. El dragón le cedió su poder y su trono con un inmenso imperio. Apocalipsis 13, 1, 2. Este monstruo del capítulo 13 es la bestia del Apocalipsis, el famoso anticristo, cuyo número es el 666, y será esta bestia de 7 cabezas la que veamos de nuevo en la visión de la gran ramera en el capítulo 17. El 7º cáliz. Con el último cáliz, el 7º, todo llega finalmente a su complexión. Es el final de los padecimientos y el triunfo de Dios y de su iglesia. El 7º ángel derramó su copa en el aire, y desde el templo resonó una voz potente que venía del trono y decía, ya está. Apocalipsis 16, 17. Y ese ya está significa que terminó el reinado del mal. En ese momento se produce la destrucción de Babilonia, cuna de todos los males, la segunda venida de Cristo, la derrota de Satanás y de la muerte, y la llegada de la Nueva Jerusalén. El Apocalipsis nos cuenta cómo la sociedad perversa, Babilonia la Grande, será destruida y en su lugar se instaurará una sociedad paradisíaca, la Nueva Jerusalén. Así pues, en el Apocalipsis se nos contrapone un mundo de maldad, simbolizado por Babilonia, con un futuro mundo de justicia y paz, simbolizado por Jerusalén. Ese mundo de justicia, que será el reino de Dios en su perfección, es lo que Dios nos promete cuando se haya completado el número 7 de la historia de la humanidad. El número 7 y el cumplimiento de los tiempos. Por Milko Baute. Notemos cómo se destaca el número 7 con y sinceros, en la historia. El número 7 es la plenitud de Dios, el cumplimiento de los tiempos. El advenimiento del reinado del anticristo se viene preparando por siglos, aunque no se ha podido establecer porque aún no es el tiempo. Este reinado, gobierno o tiranía mundial es una idea antigua, puesto que el hombre siempre ha querido reinar y dominar en todo el mundo. Pero desde mediados del siglo XIX se han estado cumpliendo una serie de eventos en la historia con rumbo a ese dominio global en el que se caracteriza el número 7 como una señal del cumplimiento profético, advirtiéndonos de esta manera lo que se avecina. Desde la fundación de los Maestros Iluminados de Baviera, fundadores del concepto del nuevo orden mundial o gobierno global, hasta que surge la ideología del socialismo pasan 70 años. Desde que surge el comunismo por el año 1843 hasta que se escoge como modelo económico social y se pone en práctica como sistema de gobierno en Rusia para el 1917 pasan otros 70 años. Desde que el comunismo se pone en práctica en una superpotencia como Rusia hasta que cae en la llamada Unión Soviética, URSS, y Europa del Este, pasan 70 años. Aunque el comunismo no ha desaparecido ni se ha apagado, simplemente ha mutado o cambiado de nombre. Desde que Israel el reloj profético de Dios surgió nuevamente como nación en el 1948 hasta la fecha 2018,
han pasado 70 años. Hace más de 10 años el Data Chip or Fit, que es la marca de la bestia de Apocalipsis Cap 13, se viene usando en empresas e instituciones. Obama lo anunció desde el 2009 y estaba previsto que comenzaría a funcionar en todo el país para el 2017. El Obamacare era la excusa, pero en realidad este microchip implantado era para uso general. Ahí estaría toda la información nuestra y se utilizará como ID, nuestras huellas digitales, cuentas bancarias y récords de todo tipo. Microsoft para el 2017 había comprado la patente del microchip con el número 060606. Pero ahora la excusa es la pandemia del COVID-19, lo cual han usado para obligarnos a implantarnos el chip del control de salud, que tienen ya preparado. Evidentemente estamos en los últimos tiempos antes de la venida de Cristo. Creo que Dios ha extendido su misericordia por unos años más. En el 2017 Donald J. Trump aparece en el escenario profético no solo para estropear los planes del nuevo orden mundial, sino para deshacerlo, y por eso es que Trump fue el elegido en ese momento donde Dios nos extendía su misericordia, para así, como tuvo misericordia de Nínive, un pueblo pagano y cruel, a quien Dios le envió el profeta Jonás a anunciarles el juicio que Dios traería, ellos se arrepintieron y cayeron en ayuno, oración y cilicio, una forma de humillación que usaban en ese tiempo. Dios los perdonó por 40 años más, pero luego igual cayó el juicio y fueron destruidos porque Dios conoce los pensamientos y los deseos del corazón y sabe que el hombre seguirá pecando y cometiendo abominaciones, no importa cuántos profetas le envíen ni cuántos años más les extienda su misericordia. Aunque ese tiempo de extensión de su misericordia llega a su fin, porque la nación norteamericana y el mundo en general le ha dado la espalda a Dios y el pueblo norteamericano ha cedido sus libertades, permitiendo el robo de las elecciones del 2020 con mucha pasividad, además de aceptar, aprobar, consentir y participar de los pecados que van en contra del orden de Dios y el orden moral, natural, biológico y humano. Muchos cristianos carecen de discernimiento, por no ver estas señales tan evidentes, seguir la corriente de mediocridad, engaño y desinformación, entreteniéndose con los medios y la tecnología, y a muchos ese día los tomará desprevenidos, como ladrón en la noche y se quedarán con las ganas, como vírgenes imprudentes. Remontándonos atrás. Desde que Cristo fue crucificado y resucitar al tercer día hasta la destrucción de Jerusalén por el emperador Tito de Roma, pasan 70 años. La tribulación que habla el profeta Daniel en el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo en Tesalonicenses y el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis o Revelación del Nuevo Testamento, duraría 7 años. El profeta Daniel habla de 70 semanas, que son 70 septenios, o sea 70 periodos de 7 años, eso equivale a 490 años. Desde que Jerusalén fue reconstruida por orden del rey Ciro de Persia, lo que muchos teólogos lo tipifican con Donald Trump en la fecha actual, ya que el libro de Eclesiastés nos dice que la historia es una serie de acontecimientos que se repiten en la vida, pasan 70 septenios, o sea, 490 años. La tribulación y la gran tribulación, que es el periodo que durará este nuevo orden mundial o reinado del anticristo, serán 7 años. Según mis cálculos, desde que el capitalismo surgió como un modelo económico y social en el siglo XVI hasta la fecha han pasado 70 septenios, 490 años. Aunque en realidad el capitalismo existe desde que existe la civilización humana, no como sistema o modelo económico y social, pero como modo de comercio. En el Antiguo Testamento se habla mucho de comercio y de inversiones, que en el tiempo primitivo viene siendo una forma del capitalismo que conocemos. Es más, Jesús habló de capitalismo como voluntad divina, aunque evidentemente esa palabra no aparece en la Biblia, puesto que el concepto surge siglos después. En la parábola de los 10 talentos en Mateo capítulo 25. En historia que cuenta Jesús, con la intención de traer una enseñanza espiritual, habla de una historia humana de un señor de negocios, que viene representando a él mismo, en lo espiritual, que se tiene que marchar y reparte sus bienes con sus siervos, en este caso los talentos que él reparte a sus siervos es dinero, porque es lo que se usaba en esa época, en lo espiritual significan dones. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Al que le dio 5, salió, los negoció y los multiplicó ganando 5 más. Asimismo, hizo el que tenía 2, que ganó 2 más, pero al que le dio 1,
lo enterró en la tierra para esconderlo y luego de mucho tiempo cuando regresó su señor, al preguntarles lo que habían hecho, el que no hizo nada con el dinero, sino que se lo devolvió sin intereses ni ganancias, a ese el señor le dijo estas palabras. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías al menos haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto demuestra claramente que, aunque el Creador nos ama a todos por igual, no todos merecemos lo mismo, porque para que haya justicia tiene que haber juicio y Dios nos demandará a todos por lo que hayamos hecho en esta vida temporal, que nos prestó para decidir dónde íbamos a escoger pasar la eternidad. Así como regresó este Señor, regresará Jesús a demandarnos. Y como ven, tanto en lo espiritual como en lo moral y humano, Dios nos demandará por lo que hagamos con nuestra vida, con nuestro tiempo, recursos, bienes, dinero, propiedades y todo lo que Él nos preste. Y hago este recordatorio, pues desde el 2017, la ideología popular en demanda a nivel mundial es el socialismo, en cualquiera de sus doctrinas, ramas o variantes, puesto que el nuevo orden mundial lo conformarán los globalistas, y el globalismo vendría a ser como una nueva variante del socialismo, sería como un fascismo moderno. La primera síntesis experimental que se puso en práctica, donde las masas serán controladas y se impondrá 3 imperios mundiales, el imperio político, el económico y el religioso. Como el socialismo se presta bien para ese sistema de control, puesto que sería más fácil controlar y manipular a la gente, tanto las que no creen en Dios, como las que creen, en alianza con el Islam y el ecumenismo, sincretismo religioso, algo que vienen preparando por décadas. Tanto el socialismo como el islamismo imponen una dictadura autoritaria de control y dominio a sus seguidores, no así el cristianismo bíblico, que enseña el camino de Dios, pero respetando el libre albedrío que Dios nos concedió, sin imponer nuestra fe o la santa palabra de Dios a la fuerza. Tanto el socialismo como el islamismo usan la censura y la represión contra los que se oponen, y es por eso que hacen alianza y guerra contra el capitalismo y la religión judeo-cristiana. Eventos más recientes. Donald Trump cumplió 70 años, con 7 meses y 7 días el día que tomó posesión de su mandato, en el año 2017. Pero algo que les puedo adelantar es que esa tribulación de que hablaron los apóstoles y profetas, y que será la última dispensación o tiempo de prueba para los humanos, antes de la segunda venida de Cristo, ya no como Salvador sino como juez y como Rey, está muy cerca y si de esto habla Apocalipsis capítulo 13, el capítulo 12 nos advierte que pobre del que quede en la tierra después del rapto de los santos hijos de Dios, aquellos que viven conforme a su palabra y hacen su perfecta voluntad, no conforme a religión sino conforme a la verdad, porque el diablo ha descendido con poder sabiendo que le queda poco tiempo. Y todos estos acontecimientos que estamos viviendo, todo esto que hace 10 o 20 años parecía imposible, toda esta corrupción, inmoralidad, con su aceptación y participación a nivel mundial, toda esta perversidad y maldad que se contempla y se admite hoy día, el globalismo, multiculturalismo, transformación cultural, igualitarismo, racismo antiblanco, marxismo cultural, orgullo gay, deformación de la historia, impunidad contra el crimen, división y odio, así como el feminismo, el ateísmo, islamismo y el sincretismo como fundamento religioso, el adoctrinamiento homosexual, el aborto, la desinformación, la persecución y violencia contra los que piensan diferentes, las censuras contra la prensa independiente, los libres pensadores, los intelectuales, los que denuncian con hechos y no con teorías lo que la élite controladora está tramando. Además del afán de la izquierda en hacer cambios constitucionales y la intención de destruir a América con sus principios y valores, su historia de más de 200 años y al capitalismo como el único sistema funcional. Todo esto no es más que el fin de los tiempos, que los días están contados, que la profecía de Daniel 8:23 se está cumpliendo, la cual es la que predice antes del nuevo orden mundial o llegada del anticristo. Cuando la maldad y los transgresores o rebeldes o pecadores llegue a su colmo, surgirá un rey que será el Mesías del diablo, según dice
entendido en enigmas y hasta con poderes sobrenaturales. Y ese colmo de la maldad ya lo estamos viviendo. Por eso no se pregunte por qué o hasta cuándo es esto, mi consejo es póngase a orar, busque más de Dios o empiece a buscar de Dios, si no lo ha hecho o lo ha estado haciendo incorrectamente, si no le conoce o cree que le conocía. No basta con decir que cree, o ir a una iglesia, es necesario orar, ayunar, vigilar, adorar, confiar en Él y, sobre todo, vivir su palabra. Mientras tanto, el tiempo que nos quede, es necesario orar, preparar a la futura generación, velar por nuestros hijos, porque desgraciadamente heredarán un mundo corrompido, degradado, desmoralizado, hostil y violento. Remontándonos ahora al principio y para resumir esta numerología bíblica y el transcurso de los tiempos, les daré además otro dato general de la historia y del cumplimiento de los tiempos. De Adán a Noé pasaron 1000 años y llegó el diluvio como juicio de Dios sobre la raza humana pervertida y degenerada. De Noé a Moisés otros 1000 años para llegar la ley como conocimiento de pecado, la voluntad del Creador y el comienzo de las profecías. De Moisés a Jesús unos 2000 años para redimir toda la raza humana y no solo a los judíos, los circuncisos o los que guardarán la ley de Jehová, sino ahora a todos los humanos, mediante el sacrificio del Cordero de Dios, el Mesías. Desde la crucifixión y resurrección de Jesús en el año 33 hasta la fecha, han pasado 1985 años. Nos quedan 15 años para que se cumplan 2000 que sería la segunda venida de Cristo aparentemente. Pero 7 años antes de eso será el rapto de sus hijos que viven conforme a su palabra y no a religión. Con esto se cumplen 6000 años de existencia de la raza humana hasta ahora, para llegar al milenio de Cristo que completaría los 7000 años de las dispensaciones, el número completo de Dios. Según el calendario hebreo estamos en el año 5779, pero el calendario hebreo tiene un error de 240 años, porque a ciencia cierta, ellos no pueden saber exactamente cuándo surgió y vivió Adán, el primer hombre, quien vivió unos 700 años sobre la tierra. Por lo que en realidad estamos en el año 6024 de la vida humana sobre la tierra. De la misma manera el calendario gregoriano, por el que nos regimos, tiene un error de 24 años hasta la fecha, o sea, que el siglo XXI, el nuevo milenio, o el año 2000 no comenzó exactamente en el 2000 sino en el 1994. Esto coincide con las fechas, las profecías y el fin de los tiempos. La pregunta es, si se supone que el milenio de Cristo o reinado del Mesías sobre la tierra comenzará en el año 6000 para terminar con la última dispensación en el año 7000 y dar comienzo a la nueva creación, cielos nuevos y tierra o planeta nuevo, como dice la Biblia, ¿qué pasa entonces que Cristo, el Mesías no ha llegado a reinar sobre la tierra aún? Pues remontándonos a los hechos, volviendo atrás en la historia y el panorama bíblico, el pueblo de Israel, quien representa ahora la iglesia actual, vivió en Egipto 430 años de esclavitud. Egipto representa al mundo como tal, en sentido figurado. Nosotros los escogidos, los hijos de Dios que vivimos por fe y obediencia, los cristianos nacidos de nuevo, los verdaderos adoradores, y no cualquier cristiano, quien se diga cristiano, creer en Dios e ir a una iglesia. Somos la Israel espiritual y estamos en el Egipto que es este mundo, y aunque estamos en el mundo no somos del mundo, espiritualmente hablando. Ahora bien, Dios mismo le dijo a Abraham, el padre de los judíos y el padre de la fe, que su descendencia, Israel, estaría cautivo en Egipto 400 años, pero se pasaron 30 más. La profecía de los 400 años se encuentra en Génesis 15:13, y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. ¿Qué pasó entonces? Para que vea cómo actúa Dios, y no es que se contradiga ni que cambie de parecer, sino que, en definitiva, el tiempo solo existe debajo del sol, el tiempo es relativo, no existe tiempo en el espacio, cosmos y mucho menos en el reino de los cielos, la dimensión donde está el reinado de Cristo. La evidencia histórica de que Israel estuvo en Egipto 430 años se encuentra en Éxodo 12:40, el tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Y sucedió que, al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Nótese que Israel aquí representa a la familia completa, iniciando con Abraham,
quien tenía 100 años cuando nació Isaac, y 75 años cuando Dios le dio la primera promesa. Este es el punto de la historia en el que la profecía de los 400 años comienza, 5 años después del nacimiento de Isaac. En ese momento Dios le hace saber a Abraham que su simiente está en Isaac. Cabe resaltar que fue el acto de Ismael al burlarse de Isaac lo que inició el tiempo de aflicción. Los 25 años más estos 5 años suman 30 años, es decir, la diferencia entre los 400 y los 430 años. De todas formas, si Dios le extendió la aflicción a Israel fue por una razón. Quizás no habían nacido los padres de Josué, quien sería luego el sucesor de Moisés y quien entrara con Israel a la tierra prometida, y Josué también debió nacer en cautiverio en Egipto. Lo cierto es que ahora, Dios nos está extendiendo su misericordia o el tiempo de aflicción de la iglesia en el Egipto de hoy, este mundo corrupto, degenerado y en decadencia, porque para aquel que conoce a Dios, vivir en este mundo es una aflicción. Y si tomamos esos 30 años de más como referencia de la esclavitud en Egipto, y sabiendo que el 2000 comenzó exactamente en el 1994, y que el 6000 comenzó hace 25 años atrás, lo cual todo coincide, que estamos viviendo ese tiempo extendido de gracia. Por eso puedo decir sin temor a equivocarme, sin dármelas de profeta, sino solo sacando mis cuentas, usando el sentido común y viendo las señales que estamos viviendo hoy día, pudiéramos ser la generación del rapto. Cuando veo cómo este mundo va en picada, cada vez más inseguro, más hostil, más salvaje, más pecaminoso, más degradado y aborrecible, sabiendo que está listo para el juicio. Porque Dios no permitirá que la maldad prevalezca, y si no fuera porque Dios acortara esos días de la gran tribulación donde por 7 años reinará el anticristo con su sistema globalista y su nuevo orden mundial, lo cual acabará en caos, aunque comience con mucho entusiasmo, según nos cuenta el profeta Daniel y el apóstol Juan. En Apocalipsis, no se salvaría nadie de los que queden después del rapto, porque los que queden tendrán que morir de hambre y dejar a sus hijos morir de hambre si no se dejan poner la marca de la bestia, el Derechep o el Fid, para el control de todos los humanos. Otros serán encarcelados, torturados y hasta decapitados por predicar a Cristo, al Evangelio y aún incluso por poseer Biblias escondidas, que según es de esperar, serán todas confiscadas y prohibidas. De hecho, ya en California, estado gobernado demócratas, al servicio de los globalistas satanistas, están tratando de prohibir las ventas de Biblias, muy pronto serán confiscadas, iglesias serán cerradas, los pastores y sacerdotes cada vez tendrán más limitaciones, censuras y persecución si no se ajustan al sistema, la nueva normalidad y al nuevo orden, que por siglos se viene preparando y por décadas se ha estado silenciosamente imponiendo. ¿Estás listo para el rapto? Puede que nos falte 8 años o puede que menos, pero evidentemente según los profetas Oseas, Daniel, Isaías, Ezequiel, el apóstol Juan en Apocalipsis y el mismo Jesús en el Nuevo Testamento, ya estamos en tiempo. Aunque el día y la hora nadie lo sabe ni se puede predecir. La Biblia dice que como en los días de Noé será la llegada del Hijo de Dios, o sea, la segunda venida de Cristo, la humanidad perdida en pecado, degenerada y pervertida haciendo lo que le daba la gana, algo parecido ahora. Para aquel entonces llegó un diluvio que acabó con todos excepto Noé y su familia, que obedecieron a Dios y se refugiaron en el barco que Dios les mandó a construir entonces, junto con parejas de animales de todas las especies de la tierra en ese momento, porque Dios no ha parado de crear. Para ahora Jesús es esa arca o barco de salvación, porque Él es el Salvador y todo lo que tenemos que hacer es creer por fe, no por vista y obedecer su palabra. En esta ocasión no hay que construir un barco, solo confiar en sus promesas y estar listo para el rescate, porque Él viene por nosotros antes de esa gran tribulación o ese nuevo orden caótico y diabólico. También la Biblia habla de que en estos últimos tiempos sería como Sodoma y Gomorra, el mundo sería juzgado por tanta depravación y llovería fuego del cielo. Tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían, y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot, comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero, el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos.
Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre, haciendo referencia al Mesías, Jesús, el Cordero de Dios, quien nació y vivió en la tierra como humano. Fin. Libro creado por Bud Production en Tampa, Florida, Estados Unidos de América. Teléfono, 813-693-8879. Biografía y obra de Milko Baute. Milko Baute López, un talentoso escritor, editor y educador cubano de renombre internacional, ha tejido una trayectoria fascinante a lo largo de las décadas. Su pluma, imbuida de pasión y creatividad, ha sido un faro de conocimiento y expresión artística desde 1992, cuando comenzó a iluminar el mundo con sus perspicaces artículos. El capítulo más significativo de su vida se escribió el 10 de diciembre de 1995, cuando Milko cruzó fronteras y océanos para volar y establecerse en los Estados Unidos. Esta tierra de oportunidades se convirtió en su nuevo hogar y en el año 2001, con un profundo sentido de pertenencia, abrazó la ciudadanía estadounidense, fusionando sus raíces cubanas con su amor por la diversidad cultural. La búsqueda de conocimiento y sabiduría siempre ha sido una constante en la vida de Milko. Este apasionado autodidacta, ansioso por nutrir su intelecto, se embarcó en una travesía académica notable. Estudió filosofía a través de un curso en línea impartido por la Universidad de Edimburgo en Escocia y, en 2016, culminó su viaje académico con éxito, convirtiéndose en un graduado de esta venerable institución. Milko Baute no solo es un consumado escritor, sino también un prolífico autor. Desde 2008 hasta el presente, ha dado vida a más de 100 libros, desplegando su talento literario en inglés y español. Además de su obra personal, Milko desempeña un papel fundamental en la industria editorial como editor, redactor y distribuidor, colaborando con otros autores para llevar sus historias al mundo. No se puede comprender plenamente la rica paleta de experiencias de Milko sin mencionar su formación técnica como graduado en Cuba en 1986 como técnico de sistema de energía eléctrica. Esta distinguida profesión lo llevó a ejercer su oficio con destreza durante más de 2 décadas, antes de que su pasión por la escritura y la educación lo llevara por nuevos caminos. En resumen, la vida de Milko Baute López es una sinfonía de creatividad, perseverancia y dedicación. Su travesía desde las costas cubanas hasta las fronteras de los Estados Unidos, pasando por la exploración académica y la prolífica producción literaria, es un testimonio de su inquebrantable espíritu y su compromiso con el enriquecimiento cultural y el conocimiento en todas sus formas. Libros escritos y publicados. 1. El camino hacia la libertad financiera. Economía. 2. Cómo hacer crecer mi congregación, economía y vida cristiana. 3. Frases, expresiones y proverbios para la vida. Filosofía. 4. Lo que ellos no quieren que sepas. Política. 5. ¿Por qué Donald Trump? Política. 6. Los logros de la administración Trump en su primer año. Política. 7. MED 16 preparando electricistas. Educación técnica. 8. Racismo en América. Política. 9. Comunismo en América. Política. 10. Fascismo en América. Política. 11. Conceptos. Educación social. 12. La izquierda americana en sus 3 fases. Política. 13. ¿Por quién he de votar? Política. 14. Negocios lucrativos no convencionales. Economía. 15. Reflexiones de Milko Baute. Filosofía. 16. La maldición de las calumnias. Vida cristiana política. 17. El globalismo y el nuevo orden mundial. Política. 18. En busca de la libertad financiera. Economía. 19. Sé libre financieramente desde hoy. Economía. 20. Entendiendo a Donald Trump. Política. 21. Entendiendo a Dios. Religión. 22. El número 7 y el cumplimiento de los tiempos. Profecía. 23. Masacres fabricadas y el desarme de la población. Política. 24. La invasión inmigrante y el cambio demográfico. Política. 25. Lo que ellos no quieren saber. Política.
26. El terror del Islam. Religión. 27. Agenda de despoblación. Política. 28. Daniel 8:23. Profecía. 29. El caso Cuba y el síndrome de Estocolmo. Política. 30. Consejos para escribir y publicar un libro. Educación intelectual. 31. Pecados en la Iglesia. Vida cristiana. 32. Cuba, metamorfosis de una república. Política. 33. La conspiración global de los controladores. Política. 34. Reflexiones políticas con Milko Baute. Política. 35. Anticipando 2020 a 2030. Política. 36. Che Guevara, el mito, el ídolo, el asesino. Política. 37. El nefasto mandatario. Política. 38. La propaganda de odio. Política. 39. Derecha o izquierda. Definiendo mi identidad política. Política. 40. Constitution Party, la tercera y mejor alternativa. Política. 41. Movimiento anexionista, la mejor solución para una Cuba próspera y libre de dictadura. Política. 42. Fundamentos del bautenismo. Política. 43. Advertencias y consejos para futuras generaciones. Educación social. 44. Logros de la administración Trump en su primer periodo 2017 a 2020. Política. 45. Reflexiones para la vida con Milko Baute. Filosofía desarrollo personal. 46. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2020. Política. 47. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2021. Política. 48. Criminal en jefe. Política. 49. Vacunas ARN, un paso hacia el transhumanismo. Política. 50. Cómo se libera una nación, política. 51. El mundo necesita líderes. Política. 52. No le entregues tus hijos al diablo. Vida cristiana. 53. En paz con mi Creador. Vida cristiana. 54. Cómo convertir las dificultades en oportunidades. Economía. 55. El espíritu de miedo que domina al mundo. Espiritual política. 56. Cómo vivir una vida larga y abundante. Salud y bienestar. 57. El dinero no existe. Economía. 58. En homenaje a mi madre Alicia López. Testimonio. 59. Mis finanzas. Economía. 60. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2023. Política. 61. Cómo curar el cáncer y otras enfermedades. Salud y bienestar. 62. El peor negocio. Economía. 63. Padre emprendedor, madre empleada. Economía. 64. 100 maneras de acortar tus años de vida. Salud y bienestar. 65. Escucha a tu cuerpo. Salud y bienestar. 66. Escúchate a ti mismo. Desarrollo personal, salud y bienestar. 67. Alimentos que pueden detener o revertir enfermedades. Salud y bienestar. 68. Cosas que nunca debieras decir. Desarrollo personal, salud y bienestar. 69. Los tres injustos. Testimonio. 70. El poder del yo soy. Desarrollo personal espiritual. 71. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2022. Política. 72. El espíritu de narcisismo en el mundo de hoy. Espiritual. 73. Oraciones poderosas. Vida cristiana espiritual. 74. Esperando mi milagro. Vida cristiana espiritual.
75. Caminos hacia el empoderamiento, lecciones y consejos prácticos para transformar tu vida. Desarrollo personal. 76. Pasos hacia tu sueño literario, guía práctica para escribir y publicar tu libro. Educación intelectual. 77. La verdad sobre la diabetes y su cura. Salud y bienestar. 78. Es mi vida. No es perfecta, pero no me quejo. Testimonio. Libros editados y publicados. 1. Conservative Political Photo Messages. www.calameo.com. 2. Conservative Political Cartoons. www.calameo.com. 3. Citas célebres y frases para reflexionar. Varios autores. 4. Todos los mandamientos del Nuevo Testamento. 5. Alcance misionero interdenominacional. Autora principal, Altagracia Gutiérrez. 6. La sabiduría y la inteligencia. Autor principal, Randy Allen. 7. Poemario 2023. 7. Amándote. Poemario volumen 1. 8. Amándote. Poemario volumen 2. 9. La Odisea de Macario. Testimonio. 10. Amigo mío.